Me llamo Kathleen y hoy acabo de cumplir 27 años. Lo que debía ser una celebración feliz en un restaurante elegante de Chicago terminó convirtiéndose en el momento más impactante de mi vida. Mientras mis papás miraban con nerviosismo a mi abuelo millonario, Walter, quien casi nunca se aparece en reuniones familiares, él sonrió con calidez y me preguntó: ¿Está cómodo el departamento? Yo respondí: ¿Qué departamento? En ese instante, mis papás se quedaron literalmente congelados en sus asientos. La expresión de mi abuelo cambió de golpe y, volteando hacia ellos, preguntó con una calma escalofriante: Entonces, ¿a dónde se fue el dinero? Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, asegúrate de darle like y suscribirte para escuchar la historia de la traición familiar que cambió por completo mi vida y me enseñó en quién realmente podía confiar. Antes de que todo se viniera abajo aquella noche, yo creía que llevaba una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña en el centro de Chicago, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis gastos y darme, de vez en cuando, el gusto de un buen café. Mi departamento no tenía nada de especial: 2 recámaras en un edificio algo descuidado, que compartía con mi roomie Olivia. La renta era altísima, incluso dividiéndola entre las dos, pero así era la vida en la ciudad. Aún así, el lugar tenía su encanto, con muebles desparejados que habíamos ido juntando con los años y paredes llenas de pósters artísticos y fotografías. A pesar de tener un abuelo multimillonario, yo me sentía orgullosa de salir adelante por mis propios medios. Mis papás, Harold y Diane, vivían bastante cómodos en los suburbios, tenían una casa de 5 recámaras con alberca y se daban el lujo de irse de vacaciones 2 veces al año. Siempre pensé que les iba bien porque mi papá tenía un puesto alto en una aseguradora y mi mamá trabajaba en bienes raíces. Jamás me ofrecieron ayuda económica, al contrario, siempre recalcaban la importancia de ganarse lo que uno quiere con su propio esfuerzo. Cuando me gradué de la escuela de arte hace 4 años, con casi $70,000 en deudas estudiantiles, me felicitaron diciéndome que era mi primer paso hacia la vida adulta. Mientras otros papás ayudaban a sus hijos con el enganche de una casa o les pagaban algunos meses de renta para que pudieran empezar. Los míos me entregaron un libro de Dave Ramsey y me dijeron que forjar carácter a través de la dificultad era importante. Nunca llegué a resentirlos por eso. No, de verdad. Yo estaba decidida a demostrar que podía salir adelante por mis propios medios. Aún así, hubo momentos en los que la situación se ponía tan apretada que no podía evitar preguntarme por qué parecían tan reacios a ayudarme. Sobre todo cuando aparecían con un carro de lujo nuevo o hablaban de la remodelación de cocina que estaban planeando. Mi abuelo Walter siempre fue un enigma para mí. Construyó su fortuna en el desarrollo inmobiliario, empezando desde cero hasta crear una de las empresas de bienes raíces más grandes del Medio Oeste. Era serio, intimidante y casi nunca asistía a reuniones familiares. Cuando llegaba a hacerlo, todos caminaban con pies de plomo a su alrededor. Pero, pese a esa fachada dura, siempre mostró cierta debilidad por mí. En las pocas ocasiones en que platicamos, me hacía preguntas genuinas sobre mi trabajo de diseño y realmente escuchaba mis respuestas. Mi prima Natalie era la única de mi generación que parecía haber recibido beneficios directos de la riqueza familiar. Tenía un fideicomiso que le aseguraba un estilo de vida más que cómodo. Nunca había trabajado un solo día, pero se la pasaba publicando fotos en redes sociales desde lugares exóticos y restaurantes de lujo. En las reuniones familiares, hablaba de sus últimas compras o de su más reciente viaje de una manera que parecía hecha a propósito para remarcar las diferencias entre su vida y la mía. La semana previa a mi cumpleaños había sido especialmente dura. La agencia de diseño donde trabajaba perdió a un cliente importante, y yo fui una de las 5 empleadas que despidieron. Con apenas lo suficiente en ahorros para cubrir quizá 2 meses de gastos, estaba entrando en pánico pensando en cómo iba a pagar la renta mientras buscaba trabajo en un campo tan competitivo. Cuando mis papás me llamaron para insistir en llevarme a cenar a un restaurante caro por mi cumpleaños, traté de decirles que no. Yo les propuse hacer algo sencillo. Tal vez pedir comida para llevar y cenar en mi depa, pero ellos insistieron con firmeza en que cumplir 27 era un cumpleaños especial y merecía una celebración como se debe. Viéndolo ahora, esa insistencia tiene sentido, aunque de una forma retorcida. Había señales de que algo no andaba bien. Cosas pequeñas que en su momento pasé por alto.
Como aquella vez que mencioné la idea de regresar a la escuela para hacer una maestría y mi papá cortó la conversación de inmediato diciendo que ya tenía suficiente deuda estudiantil. O cuando mi mamá cambiaba de tema rápidamente cada vez que yo hablaba de mis problemas económicos. También estaban esas llamadas telefónicas en voz baja que terminaban en cuanto yo entraba a la sala, y la tensión rara que surgía cada vez que se mencionaba a mi abuelo Walter. Unos meses antes, incluso sorprendí a mi mamá viendo propiedades en Internet, en Panamá. Cuando le pregunté si estaban planeando unas vacaciones, cerró la laptop de golpe y me dijo que solo estaba soñando despierta. Mi papá también había soltado comentarios extraños sobre cómo quizá ya no nos veríamos tan seguido en el futuro porque pensaban viajar más. La mañana de mi cumpleaños, Olivia me regaló una tarjeta hecha a mano y una macetita con la planta que sabía que me había encantado en el vivero de la colonia. Éramos amigas desde la universidad y ella conocía mejor que nadie lo mucho que había estado batallando solo para mantenerme a flote. Esa noche, mientras me alistaba para la cena con mis papás, me ayudó a armar un conjunto que se viera bien pero que todavía entrara en mi modesto guardarropa. Jamás habría imaginado que en cuestión de unas horas todo lo que creía saber de mi familia se haría pedazos para siempre. Ni que las dificultades económicas con las que había cargado por años habían sido totalmente innecesarias. Mientras me aplicaba el rímel y me ponía mis únicos aretes decentes, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir la traición más dolorosa que pudiera imaginar. El restaurante que mis papás escogieron para mi cena de cumpleaños era de esos lugares donde el menú ni siquiera tiene precios, lo cual de inmediato me hizo sentir incómoda. Del techo colgaban candelabros de cristal y las mesas estaban vestidas con manteles blancos impecables. La hostess nos condujo a una mesa en el centro del salón, donde mis papás ya habían pedido que nos esperara una botella de champaña en una cubeta con hielo. Yo me sentí fuera de lugar en mi sencillo vestido negro y los mismos tacones que había usado en entrevistas de trabajo durante los últimos 3 años. Mi mamá llevaba un conjunto de diseñador que nunca le había visto, con un collar que seguramente costaba más que mi renta. Mi papá vestía un traje carísimo con mancuernillas de oro que brillaban cuando levantaba el vaso de agua. Desde el principio la plática se sintió forzada. Me preguntaron superficialmente sobre mi búsqueda de trabajo, pero cambiaban de tema en cuanto yo mostraba alguna preocupación real. En su lugar, dirigían la conversación hacia terrenos seguros, como una película que habían visto recientemente o noticias de parientes lejanos que casi ni conocía. Después de ordenar, me dieron sus regalos, una cartera de diseñador y una mascada que, aunque bonita, me pareció extrañamente modesta considerando el lugar tan lujoso en el que estábamos. Mientras les agradecía, mi mamá se lanzó con su clásico sermón sobre la responsabilidad financiera y la importancia de tener buen historial crediticio. Yo iba a la mitad de mi plato, asintiendo mientras mi papá contaba otra de sus anécdotas de la universidad, cuando de pronto el ambiente en el restaurante cambió. La gente en las mesas cercanas se enderezó en sus asientos y el personal empezó a mostrarse mucho más atento. Volteé para ver qué había provocado el cambio en el ambiente y lo ubiqué de inmediato. El abuelo Walter había llegado, acompañado de su asistente Jennifer, una mujer elegante de unos 40 y tantos años que rara vez se alejaba más de unos pasos de él. A sus 82 años, Walter seguía imponiendo presencia, alto, erguido, con una cabellera plateada completa. Llevaba un traje perfectamente hecho a la medida que seguramente costaba más que mi salario de todo un año. Su sola presencia atraía las miradas sin necesidad de decir una sola palabra. Mis papás se quedaron congelados a mitad de conversación, con expresiones que pasaron de la sorpresa a algo que parecía casi miedo. Mi papá se levantó de golpe, casi tirando su vaso de agua en el proceso. Walter, esto sí que no lo esperábamos, dijo con la voz más aguda de lo normal. No estábamos seguros de que vendrías. Mi abuelo lo ignoró por completo y enfocó toda su atención en mí. Su expresión seria se suavizó mientras se acercaba a la mesa. «Feliz cumpleaños», Kathleen me dijo, inclinándose para besarme la mejilla. Su loción olía cara, como a cuero y cedro. 27 años. Difícil creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias, abuelo, respondí, genuinamente conmovida de que se hubiera acordado. Significa mucho que hayas venido. Él tomó la silla vacía a mi lado, mientras Jennifer permanecía de pie, con su tablet en mano, como lista para tomar notas en cualquier momento. Quería ponerme al corriente de cómo va todo, dijo,
estudiando mi rostro con unos ojos inteligentes que no dejaban escapar nada. Jennifer me comentó que los reportes trimestrales de tu portafolio de inversiones se ven sólidos. El fideicomiso debería estar rindiendo bien en este mercado. Parpadeé, confundida. ¿Portafolio de inversiones? ¿Fideicomiso? Un ligero ceño apareció en su frente. Sí, el fideicomiso que se estableció cuando naciste. Cumpliste 25 hace 2 años, así que para este momento todo debería haberse transferido a tu nombre, explicó, como si fuera algo que cualquiera en la mesa debía saber. De pronto, mis papás se mostraron muy interesados en sus platos. Los nudillos de mi mamá se habían puesto blancos de lo fuerte que apretaba el tenedor. Creo que debe haber una confusión, dije despacio, mirando a mi abuelo y luego a mis papás. Yo no tengo ningún fideicomiso. La expresión de Walter no cambió, pero en sus ojos apareció un brillo duro, inquebrantable. Claro que lo tienes. Tus primos también, aunque el tuyo fue el más grande, 5 millones al inicio, más lo que haya crecido con el tiempo, administrado por tus padres hasta que cumpliste 25, momento en que debió transferirse a tu control. El restaurante a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras yo trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. 5 millones, un fideicomiso del que nunca supe nada. No tenía sentido. ¿Y el departamento en Gold Coast?, continuó Walter, con voz serena pero la mirada fija en mis padres. ¿Es cómodo? Elegí ese edificio específicamente por la seguridad y la vista al lago. ¿Qué departamento?, pregunté apenas en un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá se había puesto pálido y mi mamá parecía a punto de vomitar. Walter mantenía la calma, pero había en él una quietud peligrosa, como el instante justo antes de que estalle una tormenta. No sabes nada del departamento, dijo, y no era una pregunta. El de 2 recámaras, en la esquina de la Lakeside Tower. Lo compré hace 2 años como regalo por tu cumpleaños número 25. Negué lentamente con la cabeza, mientras mi mente corría tratando de darle sentido a lo que estaba pasando. Walter volteó hacia mis papás con una lentitud calculada, y habló en un tono bajo que resultaba mucho más aterrador que si hubiera gritado. Entonces, ¿a dónde se fue el dinero? Mi papá intentó hablar, con un temblor en la voz. Walter, debe haber un malentendido. Podemos explicarlo todo. Eso espero sinceramente, respondió mi abuelo, con un tono que dejaba claro que no creía que hubiera una explicación capaz de satisfacerlo. Se giró hacia su asistente. Jennifer, por favor llama a Stanley y pídele que venga aquí de inmediato. Ya lo hice, señor, contestó Jennifer con eficiencia. Estaba cenando cerca y debería llegar en unos 10 minutos. También contacté a seguridad en la oficina para que recuperen todos los registros financieros relevantes. Los demás comensales ya miraban abiertamente hacia nuestra mesa. El drama parecía más interesante que sus carísimas cenas. Un mesero rondaba cerca, inseguro de si debía acercarse o no. Mi mamá extendió la mano hacia mí, pero yo la aparté, con un nudo de náusea creciendo en el estómago. Kathleen, cariño, esta no era la forma en que queríamos decirte. Decirme que, exigí, con la voz alzándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme tranquila. ¿Que tengo un fideicomiso y un departamento del que nunca supe? ¿O que de alguna forma me lo ocultaron? Mi papá lanzó miradas nerviosas a los demás clientes alrededor. Este no es el lugar para hablar de asuntos familiares. Coincidió, dijo Walter, con frialdad. Jennifer, por favor, organiza una sala privada. Luego volteó hacia mí, y su expresión se suavizó apenas. Kathleen, te prometo que esta noche tendrás respuestas. Todas. Mientras Jennifer hablaba en voz baja con el gerente del restaurante, yo me quedé en silencio absoluto, aturdida, intentando reconciliar todos esos años de lucha económica con lo que acababa de descubrir. ¿Por qué mis papás me habrían ocultado algo así? ¿Qué habían hecho con el dinero que, aparentemente, estaba destinado para mí? ¿Y cómo iba a confiar en ellos de nuevo? El comedor privado que el restaurante nos asignó tenía paneles de madera oscura y una mesa larga con espacio para 12 personas, lo que hacía que nuestro pequeño grupo se sintiera aún más aislado. Walter se sentó en la cabecera, conmigo a su derecha. Mis papás estaban frente a mí,
los dos con la cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Jennifer se colocó cerca de la puerta, con su tablet lista y el rostro profesionalmente inexpresivo. Al poco tiempo se nos unió Stanley Thornton, el abogado de toda la vida de mi abuelo. Era un hombre calvo, de mirada aguda detrás de unos lentes de armazón metálica. Llevaba un portafolio de piel que colocó con cuidado sobre la mesa. Me tomé la libertad de traer los documentos originales del fideicomiso, le dijo a Walter, así como los estados financieros más recientes. Walter asintió. Bien. Empecemos desde el principio, para que Kathleen entienda. Stanley carraspeó y se dirigió directamente a mí. Cuando naciste, tu abuelo estableció un fideicomiso a tu nombre con un depósito inicial de $5 millones. Los términos eran claros. El fideicomiso sería administrado por tus padres como fiduciarios hasta tu cumpleaños número 25, momento en el cual el control debía transferirse por completo a ti. La única condición era que, antes de esa edad, el dinero podía usarse únicamente para tu educación, salud y bienestar general, con todos los gastos documentados y aprobados. Yo lo miraba incrédula, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y a nadie se le ocurrió decirme nada de esto?, pregunté incrédula. Tus padres recibieron instrucciones de informarte sobre el fideicomiso cuando cumpliste 18, respondió Stanley, lanzando una mirada hacia mi papá y mi mamá. Por tu reacción, deduzco que eso nunca pasó. No pasó, confirmó Walter, con la voz cargada de una ira contenida. Y, por lo visto, tampoco la transferencia de los activos al cumplir 25. Se volvió hacia Stanley. ¿Cuál es el valor actual del fideicomiso de Kathleen? Stanley sacó varios documentos de su portafolio y los acomodó sobre la mesa. De acuerdo con el estado más reciente, fechado hace 3 meses, el fideicomiso ha crecido a aproximadamente $8.3 millones. Esto incluye el monto inicial, más el crecimiento de las inversiones, menos los gastos autorizados, la colegiatura universitaria y la compra del departamento en Gold Coast hace 2 años. 8.3 millones. La cifra sonaba imposible. Mientras yo trabajaba horas extras y me saltaba comidas para poder pagar la renta, había millones de dólares que me pertenecían y que se suponía debían usarse para mi beneficio. Quiero ver pruebas de todos los retiros hechos del fideicomiso en los últimos 5 años, ordenó Walter a Stanley. El abogado empezó a sacar más papeles cuando, por fin, mi papá habló. Walter, podemos explicarlo. Hubo inversiones que no funcionaron como esperábamos. El dinero está solo, temporalmente asignado en otro lado. ¿Asignado dónde exactamente?, preguntó Walter con una calma peligrosa. Mi mamá intervino de inmediato. Harold, mejor di la verdad. Se giró hacia Walter con lágrimas en los ojos. Tuvimos algunas dificultades financieras después de la recesión. Tuvimos que hacer ciertos ajustes. Robándole a tu propia hija, la voz de Walter era hielo puro. No fue robar, protestó débilmente mi papá. Somos sus padres. Estábamos cuidando de sus mejores intereses. Por fin encontré mi voz. Dejándome batallar con deudas estudiantiles en un depa diminuto con una roomie, mientras ustedes vivían en una casa de 5 recámaras con alberca. Viendo cómo me angustiaba por pagar la renta, mientras compraban carros nuevos y se iban de vacaciones de lujo. ¿De qué manera exactamente era eso velar por mis intereses? Jennifer colocó discretamente un vaso de agua frente a mí. No me había dado cuenta de que estaba temblando hasta que intenté levantarlo y casi lo derramé. Stanley revisaba los registros financieros con el ceño cada vez más fruncido. Aquí aparecen numerosos retiros no autorizados, empezando hace aproximadamente 7 años, dijo con voz grave. Grandes sumas transferidas a cuentas personales a nombre de Harold y Diane. Alzó la vista, su expresión sombría. Con base en mi revisión preliminar, parece que todo, excepto unos $300,000, fue desviado del fideicomiso. La sala quedó en silencio. De 8 millones, reducidos a 300,000. Sentí que el estómago se me revolvía, estaba físicamente enferma. ¿Dónde está el dinero ahora?, preguntó Walter, con una voz demasiado calmada para el fuego que ardía en sus ojos. Mi papá bajó la mirada hacia sus manos. Parte se usó para pagar la hipoteca, otra para carros, remodelaciones de la casa, inversiones en el negocio inmobiliario de Diane.
Vacaciones, agregó mi mamá en voz baja. Y la casa en Florida. Imágenes se agolparon en mi mente, recuerdos que de pronto dolían al verlos bajo esta nueva luz. Mis papás negándose a ayudarme con el depósito de seguridad para mi primer depa después de la universidad, diciéndome que mis deudas estudiantiles formaban carácter cuando les confesaba la ansiedad que me daban los pagos. Mi mamá presumiendo su nuevo Mercedes mientras yo me iba en camión al trabajo porque no podía costear un coche. Todo eso mientras tenían acceso a millones de dólares que eran míos. Me dejaron sufrir, dije, apenas en un susurro. Todos esos años, todas esas noches sin dormir preocupándome por el dinero. Me vieron trabajar en 2 empleos durante la universidad. Vieron lo estresada que estaba la semana pasada cuando me despidieron. Mi voz se fue llenando de rabia. Y tenían mi dinero todo el tiempo. Vivían de mi fideicomiso mientras me dejaban creer que estaba sola. No fue así, insistió mi mamá, ahora con lágrimas corriéndole por el rostro. Siempre pensamos pagarlo. Las cosas solo se salieron de control. Se salieron de control, repetí, incrédula. Me robaron casi 8 millones de dólares. Walter puso una mano firme sobre mi brazo. Jennifer, por favor llama al detective Ramírez. Creo que aún está en la unidad de crímenes financieros. Walter, no, exclamó mi papá. No hay necesidad de involucrar a la policía. Esto es un asunto de familia. El robo es un asunto criminal, replicó Walter con frialdad. Particularmente a esta escala. Por favor, suplicó mi madre. Podemos arreglarlo. Podemos vender la casa, los carros, pagarlo de vuelta. Walter me miró directo a los ojos. Kathleen, al final, la decisión es tuya. Te robaron. Levantes cargos o no, es tu decisión. Miré a mis papás al otro lado de la mesa, esas personas en quienes había confiado ciegamente toda mi vida. El shock empezaba a transformarse en una dolorosa sensación de traición que sabía que nunca sanaría del todo. Necesito tiempo para pensar, alcancé a decir. No puedo procesar todo esto ahora mismo. Walter asintió. Una petición razonable. Se volvió hacia Stanley. Mientras tanto, quiero que congelen todos sus bienes. Que no se mueva ni un centavo sin mi autorización, y exijo una auditoría forense completa de cada peso que haya salido de ese fideicomiso. Ya está en proceso, respondió Jennifer desde su posición junto a la puerta. El equipo trabajará toda la noche si es necesario. ¿Y el departamento?, preguntó Stanley. Cambien las cerraduras de inmediato, ordenó Walter. Las nuevas llaves solo para Kathleen. Mi papá hizo un último intento desesperado. Walter, sé razonable. ¿A dónde se supone que vayamos? Mi abuelo lo fulminó con una mirada que podría haber congelado el fuego. Tienen una casa de 5 recámaras comprada con dinero robado. Disfrútenla mientras puedan. A la unidad de fraudes inmobiliarios le va a interesar bastante como una propiedad adquirida con dinero del fideicomiso terminó a su nombre. En ese momento, el gerente del restaurante tocó tímidamente la puerta y asomó la cabeza para preguntar si necesitábamos algo más. La tensión en la sala era tan densa que parecía tener gravedad propia. Solo la cuenta, dijo Walter con desdén. Aquí terminamos, dijo Walter. Cuando el gerente se retiró, miré alrededor de la mesa a esas personas que eran mi familia, preguntándome como nunca había visto la verdad antes. Mis padres incapaces de mirarme a los ojos, mi abuelo firme como una roca a mi lado. Jennifer y Stanley, eficientes y profesionales frente a la implosión de nuestra familia. Nada volvería a ser igual después de esa noche. Los cimientos de mi vida habían resultado ser mentiras, y no tenía idea de que quedaría en pie cuando se asentara el polvo. El camino en taxi de regreso a casa fue silencioso, sofocante. Había rechazado la oferta de Walter de quedarme en una de sus propiedades, necesitaba la familiaridad de mi propio departamento, por modesto que fuera. Mientras el taxi se alejaba de la banqueta, vi a mis padres parados, inmóviles frente al restaurante, de repente viéndose pequeños y envejecidos bajo la luz dura de la calle. Al entrar a mi departamento, Olivia me miró una sola vez y supo que algo andaba muy mal. Me guió hasta el sillón, me envolvió con una cobija y esperó pacientemente mientras yo batallaba por encontrar las palabras.
Mis papás me robaron $8 millones, dije al fin, las palabras sonando absurdas incluso al salir de mi boca. Le conté todo. La historia se derramó en pedazos desordenados, el fideicomiso del que nunca supe, el departamento que se suponía debía ser mío, los años de lucha financiera que habían sido completamente innecesarios. Y mientras hablaba, el shock empezó a transformarse en una rabia profunda, en un enojo en los huesos que jamás había sentido antes. El año pasado apliqué para recibir estampillas de comida, dije, con la voz quebrándose. Estaba cenando ramen 4 noches a la semana para ahorrar, mientras ellos usaban mi fideicomiso para remodelar su cocina y comprarse autos de lujo. Olivia me sostuvo la mano con fuerza mientras yo iba pasando del shock a la rabia y luego al dolor. En algún momento preparó té, que terminó enfriándose sobre la mesa de centro. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas y mensajes de mis papás, todos ignorados. La única respuesta que envié fue a Walter, confirmándole que estaba a salvo y agradeciéndole por preguntar si necesitaba algo. A la mañana siguiente, Jennifer llamó con novedades. El equipo legal de Walter se estaba moviendo rápido. Ya habían confirmado que la casa en Florida, la residencia principal de mis padres, y ambos vehículos habían sido comprados con dinero de mi fideicomiso. Un contador forense estaba rastreando cada retiro y transferencia. Los hallazgos preliminares indican que quedan aproximadamente $300,000 del fideicomiso original, explicó Jennifer en su tono eficiente de siempre. La mayoría del dinero se destinó a compras de bienes raíces, artículos de lujo y algunas inversiones de alto riesgo que salieron mal. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Pedí licencia médica de mi búsqueda de empleo porque no podía concentrarme en nada más allá de la crisis inmediata. Walter enviaba un coche cada día para llevarme a reuniones con abogados, asesores financieros y, eventualmente, con una terapeuta especializada en trauma familiar. Una semana después de mi cumpleaños, descubrimos que mis padres habían comprado boletos de avión a Panamá 3 días antes de la cena. Planeaban irse del país inmediatamente después de la celebración, aparentemente porque ya sospechaban que Walter podía descubrir su engaño en cualquier momento. La única razón por la que no habían huido aún era que necesitaban guardar las apariencias hasta después de mi cumpleaños, sabiendo que Walter probablemente estaría presente. La familia extendida se fracturó siguiendo líneas bastante predecibles. Los hermanos de mi papá lo defendieron, diciendo que Walter estaba exagerando y que todo se debía a una mala administración financiera. Del lado de mi mamá la cosa estuvo más dividida. Su hermana incluso me llamó directamente para disculparse por lo que su hermana había hecho. La aliada más inesperada resultó ser mi prima Natalie. Llegó a mi departamento sin avisar una tarde, viéndose inusualmente seria. Siempre me pregunté por qué el tío Harold y la tía Diane vivían tan bien. Si mi papá decía que nuestros fideicomisos eran prácticamente del mismo tamaño, admitió, sentándose incómoda en mi viejo sillón. Supongo que ahora ya lo sabemos. Al final descubrimos que el fideicomiso de Natalie había sido manejado correctamente, pero era mucho más pequeño que el mío. Ella había sido cuidadosa con su dinero, haciéndolo rendir, mientras mostraba en redes sociales una vida que parecía más lujosa de lo que en realidad era. Siempre te tuve envidia porque parecías tan unida a tus papás, confesó. Los míos siempre fueron transparentes con el dinero, pero nunca estuvieron ahí para mí en lo emocional. Yo pensé que tú tenías ambas cosas, unos padres amorosos y que solo eras discreta con tu riqueza. Jamás me imaginé que te estaban robando. Esa plática fue el inicio de una amistad inesperada con mi prima, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que había consumido mi vida. Mientras tanto, los procesos legales avanzaban sin descanso. El equipo de Walter descubrió que de mi fideicomiso original solo quedaban alrededor de $300,000. El resto se había gastado en el estilo de vida lujoso de mis padres o se había perdido en malas inversiones. La casa en Florida y su residencia principal fueron incautadas, ya que habían sido compradas directamente con dinero del fideicomiso. Los autos, el bote, la extensa colección de joyas de mi madre que mi padre rara vez usaba, todo fue documentado y evaluado para una posible recuperación. A pesar de todo, mis padres continuaban con sus desesperados intentos de comunicarse conmigo. Los mensajes pasaron de intentar dar explicaciones a suplicar abiertamente, a medida que las consecuencias legales se volvían evidentes. Mi papá llamó desde una habitación de hotel, alegando que no tenían a dónde ir.
Mi mamá mandaba largos correos electrónicos explicando que todo lo que habían hecho era, en última instancia, por mi beneficio. Aunque nunca logró explicar exactamente cómo su estilo de vida de lujo me había ayudado en algo. Los medios se enteraron de la historia. Eventualmente, una publicación de negocios publicó un pequeño artículo sobre la disputa financiera familiar de Walter Harrington. Aunque no mencionaban mi nombre, el artículo insinuaba un uso indebido significativo de los fondos del fideicomiso por parte de miembros cercanos de la familia. Borré todas mis cuentas de redes sociales, incapaz temporalmente de enfrentar preguntas de conocidos que pudieran conectar los puntos. La peor parte era la constante sensación de culpa que me carcomía, a pesar de ser la víctima. ¿De alguna manera había llevado a mis padres a esto? Debía haber notado que algo andaba mal. ¿Estaba exagerando al permitir que el equipo legal de Walter los persiguiera tan agresivamente? La terapeuta que Walter había dispuesto para mí explicó que esto era una respuesta común entre las víctimas de traición familiar, pero entender la psicología no hacía que los sentimientos fueran menos reales. Después de 3 semanas viviendo en una niebla de reuniones legales y turbulencia emocional, Walter me invitó a cenar a su penthouse. El espacio era sorprendentemente cálido y cómodo, a pesar de su evidente lujo. Walter nos preparó las bebidas él mismo, despidiendo al personal por la noche para darnos privacidad. Quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, dijo, mirándome directamente. Tus padres tomaron sus propias decisiones. Te traicionaron a ti y también traicionaron la confianza que yo había puesto en ellos. Admito que hubo señales, respondí. No tenías ninguna razón para sospechar que tus propios padres te robaran, replicó Walter con firmeza. Especialmente cuando ni siquiera sabías que existía ese dinero. Esa noche, Walter me mostró fotografías que nunca había visto antes. Mi abuela, quien había fallecido cuando yo era demasiado pequeña para recordarla. Walter de joven, construyendo su primer desarrollo. Tu madre de niña, sentada sobre mis hombros en un parque. La familia es complicada, dijo, con una voz más suave de lo que jamás lo había escuchado. Tu abuela y yo no siempre coincidíamos en cómo criar a tu madre. Yo era demasiado estricto, demasiado enfocado en hacer crecer el negocio. Quizá, si hubiera sido diferente, tu madre habría desarrollado una relación más saludable con el dinero. Era lo más cercano a la vulnerabilidad que había visto en mi abuelo, y me ayudó a empezar a comprender que la traición tenía capas más allá de mi propio dolor. Mis padres no solo me habían robado a mí, también habían traicionado al padre que intentaba asegurar el futuro de su nieta. Un mes después de mi cumpleaños, finalmente accedí a reunirme con mis padres. La mediación legal se programó en la oficina del abogado de Walter, un espacio moderno en un rascacielos del centro que hacía que mis padres se vieran aún más fuera de lugar de lo que ya me parecían. Habían envejecido visiblemente en el último mes. El rostro de mi padre estaba demacrado, con círculos oscuros bajo los ojos. Las manos de mi madre temblaban ligeramente mientras se aferraba a su bolso. Iban vestidos con ropa que no reconocía, mucho más modesta que su atuendo habitual. Más tarde supe que se habían visto obligados a vender gran parte de su guardarropa de diseñador. La sala de conferencias era intimidantemente grande para nuestro pequeño grupo. Walter se sentó a mi lado, con Stanley y 2 abogados más de su equipo cerca. Mis padres contaban con un solo abogado, un hombre nervioso que no dejaba de mover sus papeles. El equipo de peritos financieros presentó sus hallazgos con precisión clínica. Gráficas y diagramas mostraban el drenaje sistemático de mi fideicomiso durante 7 años. Lo que había empezado como préstamos de pequeñas cantidades se había convertido en retiros importantes. El dinero había financiado la compra de su casa, autos, vacaciones caras, el fallido intento de mi madre de abrir una agencia inmobiliaria de lujo y la desastrosa incursión de mi padre en el day trading. A medida que la evidencia se acumulaba, la postura de mi padre se volvió cada vez más defensiva, mientras que mi madre simplemente miraba la mesa, secándose de vez en cuando las lágrimas. Cuando concluyó la presentación, Walter habló directamente a mis padres. La contabilidad forense está completa. Sabemos exactamente a dónde fue cada dólar. La única pregunta que queda es si esto procederá como un asunto civil o si se presentarán cargos criminales. El abogado de mis padres carraspeó. Mis clientes están dispuestos a cooperar completamente. Entienden la gravedad de sus acciones y desean enmendar el daño en la medida de lo posible.
Enmendar el daño, repetí, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Me robaron el futuro. Me dieron luchar mientras vivían del dinero que era para mí. ¿Cómo planean exactamente enmendar eso? Mi padre no podía mirarme a los ojos. Kathleen, nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Empezó pequeño, solo pidiendo un poco prestado para superar un bache. Luego se volvió más fácil tomar un poco más, y un poco más dijo. Nos convencimos de que lo merecíamos, agregó mi madre en voz baja. Por haberte criado, por todos los sacrificios que hicimos como padres. Nos dijimos que lo pagaríamos antes de que alguna vez necesitara saberlo. ¿Y el departamento?, pregunté. El que el abuelo me compró hace 2 años. ¿Cuál era su plan ahí? Se lanzaron miradas culpables. Mi padre suspiró profundamente. Lo estábamos rentando. Los ingresos iban a nuestra cuenta. La traición se sintió de nuevo como si fuera la primera vez. Mientras yo compartía un departamento diminuto con una compañera de cuarto, ellos estaban cobrando la renta de una propiedad de lujo que se suponía era mía. Walter colocó una mano firme sobre mi hombro antes de dirigirse a mis padres. Aquí tienen sus opciones. Opción 1. Entregan todos los bienes restantes comprados con dinero del fideicomiso. Cooperan plenamente con los esfuerzos de recuperación y aceptan un plan de pago estructurado por lo que no se pueda recuperar de inmediato. A cambio, Kathleen acepta no presentar cargos criminales. Mis padres asintieron con entusiasmo. Opción 2, continuó Walter, endureciendo la voz, si siguen ofuscando y defendiendo sus acciones. En ese caso procederemos con cargos criminales por fraude, malversación y robo. La evidencia es abrumadora. Ambos enfrentarían un tiempo significativo en prisión. Elegimos la opción 1, dijo mi padre rápidamente. Cooperaremos completamente. Walter me miró. Kathleen, la decisión es tuya. Estudié a mis padres. Estas personas que me habían criado, que me arropaban por las noches y aplaudían en mis graduaciones. Estas mismas personas que habían robado sistemáticamente mi herencia mientras me veían luchar. Las emociones encontradas eran abrumadoras. No quiero que vayan a la cárcel, dije al fin. Pero quiero que se recupere cada centavo que se pueda recuperar, y quiero que reconozcan exactamente lo que hicieron, no solo conmigo, sino con toda la familia. Los detalles legales se resolvieron durante las siguientes horas. Mis padres firmaron documento tras documento, transfiriendo bienes y aceptando los términos que el equipo de Walter había planteado. Al final del día, yo era legalmente dueña de su casa en Florida, que sería vendida, y se hicieron los arreglos para recuperar la mayor cantidad posible de sus pertenencias para liquidación. Cuando los abogados salieron a hacer copias, me encontré sola con mis padres por primera vez desde mi cumpleaños. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Quiero entender cómo pudieron hacer esto. Mi madre tomó mi mano, y esta vez no me aparté. Nos dejamos atrapar por un estilo de vida que realmente no podíamos permitirnos. Tu padre hizo algunas malas inversiones al inicio de nuestro matrimonio y siempre tratábamos de ponernos al día para mantener las apariencias. Cuando tuvimos acceso a tu fideicomiso, parecía una solución fácil. Solo un poco para ayudarnos a avanzar. Pero nunca se detuvo. Tenemos un problema con el dinero, admitió mi padre, luciendo verdaderamente avergonzado por primera vez. Con el gasto, con el estatus. Necesitamos ayuda. Ayuda profesional. Eso no excusa lo que te hicimos, pero tal vez ayuda a explicarlo. No fue suficiente. Ninguna explicación podría ser suficiente. Pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro de traición que se había levantado entre nosotros. 2 semanas después, me mudé a un modesto departamento de una recámara comprado con parte de los fondos recuperados. No era la propiedad de lujo en Gold Coast que debería haber sido mía, pero era mía, libre y sin hipoteca ni renta de qué preocuparme. Walter me ayudó a elegirlo, insistiendo en que tuviera medidas de seguridad y una buena ubicación cerca del transporte público. Con la guía de Walter, comencé a aprender sobre administración financiera. Los activos recuperados, incluida la casa en Florida y diversas pertenencias liquidadas, sumaban poco más de $1 millón, una fracción de lo que el fideicomiso debería haber valido. Pero aún así una cantidad que cambiaba la vida para alguien que había estado viviendo al día.
Una nueva oportunidad laboral surgió gracias a un contacto de Walter, un puesto en una firma de diseño respetada, con mejor salario y posibilidades de crecimiento que mi empleo anterior. Aunque al principio dudé en aceptar ayuda que sentía como nepotismo, Walter señaló que lo único que había hecho era conseguirme la entrevista. Conseguir el puesto había sido completamente mi logro. Con la llegada del verano, empecé a establecer nuevas rutinas y límites. Permití contacto limitado con mis padres, aceptando llamadas breves pero rechazando sus solicitudes de visita. Se habían mudado a un pequeño departamento de renta y ambos estaban en terapia por adicción al dinero, un término que nunca había escuchado antes, pero que aparentemente describía su comportamiento con precisión. Walter y yo nos acercamos más, nuestras cenas semanales se convirtieron en un hábito fijo en mi calendario. Me enseñó sobre inversiones y negocios con la misma precisión y atención al detalle que lo habían hecho exitoso. Comencé a ver más allá de su exterior rudo y descubrir al hombre complejo y cariñoso que había debajo. Sorprendentemente, Jennifer también se convirtió en algo así como una amiga. Había trabajado para Walter durante más de 15 años y tenía historias sobre él que lo humanizaban de maneras que nunca había esperado. Además, resultó ser una excelente mentora en el ámbito profesional, ayudándome a navegar la política de oficina y a planear mi carrera con su característica eficiencia. Lo más inesperado fue el reencuentro con Thomas, un amigo de la universidad con quien había perdido contacto. Se acercó a mí después de verme en una cafetería cerca de mi nuevo departamento, y nuestra reconexión se sintió como encontrar un ancla en medio de un mar tormentoso. No tenía ninguna conexión con el drama familiar, ni ideas preconcebidas sobre quién debía ser. Con él, simplemente podía ser Kathleen, no la víctima de una traición familiar de alto perfil. A medida que el verano se desvanecía y llegaba el otoño, empecé a sentir algo que no había experimentado en meses: esperanza, no solo por la estabilidad financiera, sino por reconstruir una vida auténticamente mía, basada en la verdad y no en el engaño. 6 meses después de la revelación que lo cambió todo, me encontré prosperando de maneras que nunca habría imaginado. Mi puesto en la firma de diseño había evolucionado de ser diseñadora gráfica básica a liderar un pequeño equipo trabajando en un importante proyecto de rebranding para un cliente nacional. El director creativo había notado mi trabajo y cada vez buscaba más mi opinión en asignaciones de alto perfil. Walter me había ayudado a establecer una base financiera sólida con los fondos recuperados. Los aproximadamente $1.2 millones habían sido cuidadosamente invertidos, con una parte apartada para seguridad inmediata. Ahora tenía una cuenta de retiro, un seguro de salud que realmente cubría más que emergencias catastróficas y un fondo de emergencia que me permitiría vivir un año completo si fuera necesario. Para alguien que había pasado años contando cada centavo y preocupándose por gastos inesperados, la seguridad era casi desorientadora. Aún me encontraba dudando antes de hacer compras simples, con los hábitos de ansiedad financiera profundamente arraigados a pesar de mis nuevas circunstancias. Mis padres continuaban lidiando con las consecuencias de sus acciones. Habían sido obligados a reducir drásticamente su estilo de vida, mudándose de su casa de 5 recámaras a un pequeño departamento de 2 habitaciones en un vecindario modesto. Mi padre había aceptado un puesto en una pequeña agencia de seguros, varios escalones por debajo de su anterior rol ejecutivo. Mi madre había entregado su licencia de bienes raíces como parte del acuerdo legal y trabajaba como asistente administrativa. El impacto social había sido quizá el ajuste más difícil para ellos. Amigos anteriores se habían distanciado una vez que la historia se difundió en su círculo social. Ya no eran invitados a eventos del club de campo ni a galas benéficas que antes marcaban su calendario social. Después de meses de contacto limitado, acepté reunirme con ellos para un café en un lugar neutral. Llegaron temprano, visiblemente nerviosos, sin regalos ni gestos más allá de su evidente deseo de reconectar. Hemos estado trabajando con nuestra terapeuta en cómo enmendar las cosas, explicó mi madre, con las manos envueltas firmemente alrededor de su taza de café. No solo contigo, sino con Walter y con nosotros mismos. Entendemos que no podemos deshacer lo que hicimos. Estamos estableciendo límites con el dinero, añadió mi padre. Cuentas separadas, presupuestos estrictos, compañeros de responsabilidad. Es como estar en recuperación de cualquier otra adicción. Escuché más de lo que hablé, observando los cambios en ellos.
Había una humildad que nunca antes había estado presente, una ausencia de las etiquetas de diseñador y símbolos de estatus que antes parecían esenciales para su identidad. Antes de despedirnos, mi madre preguntó con timidez si podríamos establecer contacto regular, quizá un almuerzo mensual. Acepté considerarlo, sin comprometerme por completo, pero ya no cerrada a la posibilidad de una relación cuidadosamente construida. Walter había sufrido un pequeño susto de salud a principios del otoño, una advertencia de su médico sobre su presión arterial que lo había llevado a hacer cambios en su estilo de vida y a reducir su carga de trabajo. El encuentro con la mortalidad lo había suavizado aún más, haciéndolo más reflexivo sobre las relaciones familiares a pesar del dolor de la traición. Tu abuela siempre decía que la familia vale la pena, me dijo durante una de nuestras cenas semanales. No vale la pena sacrificar tu autoestima o tu seguridad, pero sí vale la pena el esfuerzo de comprender y perdonar cuando es posible. Estaba aprendiendo de Walter no solo sobre manejo financiero, sino también sobre resiliencia frente a la traición. Él había sido profundamente herido por las acciones de mis padres, pero mantenía una presencia constante en mi vida, sin permitir que su decepción hacia ellos afectara su relación conmigo. Con el ánimo de Walter, había comenzado un pequeño negocio de consultoría en diseño gráfico, trabajando con empresas emergentes que no podían costear agencias completas. El trabajo era desafiante y gratificante, permitiéndome construir algo completamente mío, independiente de los lazos familiares o de los fondos recuperados. Mi confianza estaba creciendo, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Las sesiones de terapia que habían comenzado como manejo de crisis se habían convertido en una herramienta valiosa para examinar patrones y construir relaciones más saludables. Estaba aprendiendo a confiar nuevamente en mi propio juicio, a reconocer que había sido víctima, no por algún fallo mío, sino porque aquellos en quienes confiaba habían tomado decisiones terribles. Un desarrollo inesperado llegó en forma de una cena sorpresa organizada por Walter, 6 meses después de mi fatídico cumpleaños. Reservó un salón privado en un restaurante aún más exclusivo que aquel donde nuestra familia se había desmoronado. Pero esta vez, el ambiente era completamente distinto. Cuando llegué, no solo estaba Walter, sino también Jennifer, Stanley, mi prima Natalie e incluso Thomas, todos reunidos para celebrar lo que Walter llamó mi medio cumpleaños. Hace 6 meses, tu vida cambió de maneras que nadie podría haber previsto, dijo Walter, levantando una copa en un brindis. Esta noche celebramos no lo que se perdió, sino lo que has construido de las cenizas. Después de la cena, Walter me entregó una pequeña caja. Dentro había una llave y la escritura de un nuevo departamento, modesto, pero en un edificio seguro y con un trayecto corto a mi oficina. La propiedad de Gold Coast se vendió como parte de los esfuerzos de recuperación, explicó. Este es completamente tuyo, comprado con los fondos recuperados, pero seleccionado específicamente para tu vida actual, no el que te fue arrebatado. El gesto me conmovió hasta las lágrimas, no por el valor material, sino porque representaba un corte limpio con el pasado, un nuevo comienzo libre de traición. Mi relación con Natalie había evolucionado de una conexión cautelosa a una amistad genuina. Libres de la competencia artificial que había caracterizado nuestras interacciones anteriores, descubrimos intereses compartidos y personalidades complementarias. Incluso había invertido en mi negocio paralelo, aportando capital para su expansión a cambio de una participación modesta. Una transacción que Walter me ayudó a estructurar para garantizar equidad para ambas. Siempre pensé que tenías la familia perfecta, confesó durante un almuerzo. Es extraño cómo nos envidiábamos por cosas que ni siquiera eran reales. Thomas se había convertido en más que un amigo en los últimos meses. Nuestros encuentros para tomar café evolucionaron a cenas y largas conversaciones que a menudo se prolongaban hasta tarde en la noche. Estuvo presente durante lo peor de la secuela sin intentar arreglar o minimizar mi dolor, simplemente ofreciendo apoyo constante y, de vez en cuando, la distracción necesaria. Cuando me besó por primera vez durante una caminata por la orilla del lago cerca de mi nuevo departamento, se sintió como cruzar un umbral hacia una parte de mi vida intacta por la traición. Allí estaba algo completamente nuevo, una relación construida sobre una base de honestidad. Desde el principio, había comenzado a usar una parte de mis fondos recuperados para establecer un pequeño programa de mentoría para jóvenes diseñadores de contextos desfavorecidos, proporcionando becas para capacitación en software y desarrollo profesional. El programa aún estaba en pañales,
Pero ayudar a otros que enfrentaban barreras económicas para carreras creativas me daba un sentido de propósito que trascendía mi propia experiencia personal. Cuando el otoño dio paso al invierno, me di cuenta de que, aunque la traición siempre sería parte de mi historia, ya no definía mi vida diaria. Estaba construyendo algo nuevo, algo auténtico a partir de la dolorosa verdad, en lugar de mentiras cómodas. Un año después de aquel cumpleaños que lo cambió todo, me encontraba en un lugar que jamás habría imaginado. No solo estaba financieramente segura, sino también emocionalmente más fuerte, con límites claros y relaciones más profundas y auténticas que antes de la traición. El proceso de sanación no había sido lineal. Aún había días en los que la ira surgía inesperadamente, cuando el recuerdo de aquellos años de lucha innecesaria se sentía fresco y doloroso. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, absorbidos por la vida plena que estaba construyendo. Mis padres y yo habíamos establecido un proceso de reconciliación cauteloso. Nos reuníamos mensualmente para almorzar, con límites y expectativas claras. Habían mostrado un arrepentimiento genuino, continuando su terapia y realizando pequeños pagos de restitución consistentes, estructurados por el equipo de Walter como parte de su proceso de reparación. Nunca pensé que volvería a sentarme a la mesa con ellos sin sentir ira, admití a mi terapeuta en una de nuestras sesiones quincenales. No es olvido ni perdón completo todavía, pero es algo parecido a la paz. La educación financiera que Walter me había proporcionado transformó mi relación con el dinero. Ahora manejaba mis inversiones con confianza, entendiendo el equilibrio entre seguridad y crecimiento. Los fondos restantes del fideicomiso, aunque mucho más pequeños de lo que deberían haber sido, estaban cuidadosamente administrados para asegurar estabilidad a largo plazo, mientras me permitían vivir cómodamente en el presente. Walter había tenido otro problema de salud, más serio que el primero, que requirió una breve hospitalización. La fragilidad de su mortalidad le dio perspectiva a nuestra situación familiar. A pesar de la traición, a pesar de las consecuencias legales, él seguía siendo mi abuelo y el padre de mis padres. El tiempo que teníamos juntos era limitado y valioso, incluso con la sombra de acciones pasadas. Durante su recuperación, pasé horas a su lado aprendiendo más sobre sus primeros años, su relación con mi abuela, sus arrepentimientos y sus triunfos. Estas conversaciones profundizaron mi entendimiento, no solo de él, sino también de las complejas dinámicas familiares que habían contribuido a la situación, aunque nunca justificaron las acciones de mis padres. Mi carrera en diseño había prosperado, y mi negocio secundario creció hasta el punto en que consideraba dedicarme a él a tiempo completo. Había contratado a 2 diseñadores junior para ayudar con la creciente carga de clientes y a un gerente de negocios para manejar los aspectos administrativos que me interesaban poco. El programa de mentoría también se había expandido, con 5 jóvenes diseñadores recibiendo becas y orientación profesional. Verlos crecer en confianza y habilidad me daba una satisfacción que nunca había experimentado profesionalmente. Thomas y yo nos habíamos acercado cada vez más. Nuestra relación se construyó sobre una base de transparencia que ahora reconocía había faltado en la mayoría de mis relaciones anteriores, tanto familiares como románticas. Él tenía su propio departamento, pero pasaba la mayoría de las noches en el mío, y nuestras vidas se entrelazaban de una manera que se sentía natural y sin esfuerzo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti?, dijo una noche mientras cocinábamos juntos en mi cocina. Como tomaste algo que podría haberte amargado y lo convertiste en crecimiento. El departamento realmente se había convertido en mi hogar, lleno de arte y libros que reflejaban mi gusto, decorado con colores que me traían alegría. Era modesto comparado con lo que podría haber sido mío si el fideicomiso hubiera permanecido intacto, pero era completamente mío de una manera que la propiedad en Gold Coast nunca habría sido. Mi prima Natalie y yo habíamos desarrollado una amistad genuina que nos sorprendió a ambas. La competencia artificial que había caracterizado nuestra relación anterior había dado paso a apoyo y comprensión mutua. Incluso se había unido al consejo del programa de mentoría, aportando tanto fondos como contactos. En el aniversario de la revelación, organicé una pequeña reunión en mi departamento. Walter estaba ahí, más frágil de lo que me gusta admitir, pero aún tan lúcido como siempre. Natalie y Thomas, Jennifer y algunos amigos cercanos del trabajo. Notablemente ausentes estaban mis padres, no porque no estuvieran invitados, sino porque habían reconocido que este hito en particular no era uno del que debieran formar parte.
mientras compartíamos la comida alrededor de mi mesa. Miré a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida y sentí un torrente de gratitud que casi me abrumó. Hace un año, pensé que mi vida estaba destruida, dije, levantando mi copa en un brindis. Lo que he aprendido desde entonces es que cuando los cimientos se revelan falsos, tienes la oportunidad de construir algo verdadero en su lugar. Walter asintió con aprobación, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Por la verdad, dijo, levantando su copa para que chocara con la mía. Por la verdad, repitieron los demás. Más tarde, después de que los invitados se habían ido, y solo Thomas permanecía ayudándome a cargar el lavaplatos en un silencio cómodo, reflexioné sobre las lecciones más profundas del último año. Aprendí que la riqueza financiera, aunque brinda seguridad y oportunidades, no es la moneda más valiosa. La confianza, la autenticidad y el conocimiento propio son mucho más preciosos y mucho más difíciles de reconstruir una vez rotos. Aprendí que el perdón no es un acto único, sino un proceso, uno que no requiere olvidar o excusar, pero que eventualmente aligera la carga de la ira. Lo más importante, aprendí que, aunque no podemos elegir lo que nos sucede, tenemos soberanía absoluta sobre cómo respondemos y sobre lo que construimos tanto de los regalos como de los escombros. La traición siempre será parte de mi historia, un capítulo que no puedo borrar. Pero no será el capítulo definitorio, simplemente aquel que me obligó a tomar el control de la narrativa y escribir el resto con intención y autenticidad. Si has permanecido conmigo a lo largo de esta historia, quiero agradecerte por ser testigo de mi viaje. ¿Alguna vez has experimentado una traición que, al final, llevó a un crecimiento inesperado? ¿O has tenido que reconstruir la confianza después de que se rompió? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que incluso las traiciones más profundas pueden conducir a nuevos comienzos. Recuerda, a veces, las verdades más dolorosas son las que finalmente nos liberan.